Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Somos Maestría del Ser y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. En contadas ocasiones lo hemos platicado y seguramente lo has escuchado de mil y un formas. Hay que vivir el proceso, estamos viviendo un proceso, el proceso es lo importante. Disfruta el camino. Así es. Y entonces eso, más que ser algo aceptado, pareciera que se transforma en algo cuestionado. Y entonces, bueno, en realidad es pues como platicar el porqué, pues la importancia del proceso, ¿no? Exactamente. Aunque sabemos que todo lleva su tiempo y volvemos a las frases, todo se da cuando se tiene que dar, pero no estamos de acuerdo. Estamos en una actitud emocional tristes, enojados, frustrados, porque buscamos un resultado inmediato, no podemos negarlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo ayudarnos al proceso y cómo darle esa fe, cómo ayudarnos en este proceso? Si, bueno, ok, tengo que esperar, está bien, pero bueno, ayudémoslo y entonces expliquémonos, ayudémosle a la mente el por qué es importante el proceso. Es bien curioso porque inclusive hasta cuando incluimos a Dios y decimos que se haga la voluntad divina, que se haga la voluntad de Dios, en realidad detrás de esas palabras, en ocasiones, por llamarlo de algún modo, va una protesta. Va la protesta porque al final de cuentas o no aceptamos la experiencia tal y como está sucediendo. La resignación, ¿no? También. Exacto. Nos resignamos a vivirla, nos resignamos al resultado, asumimos que las cosas conforme las hemos estado viviendo o provienen de un proceso en el cual estamos o no preparados, o porque por designio divino o por una energía mucho mayor a nosotros, así se presenta para que aprendamos o para que nos superemos o para que nos demos cuenta de cuán grandiosos somos realmente ante cada uno de esos procesos. Y aún así, seguimos preguntando por qué. Y seguimos cuestionando por qué debemos de asumirlo así y vivirlo, por qué tenemos que aceptar precisamente que eso suceda. Como decía Edgar, bueno, a lo mejor mi idea es, yo creo que cuando le pedimos precisamente a esa divinidad, llámale Dios, ángeles, universo, etcétera, yo creo que para ellos nada está prohibido y yo creo que en todo momento siempre todo está disponible para nosotros. Pero entonces, justamente, ¿qué pasa o qué sucede? Yo creo que, o parecía que no nos ayudan, ¿no? No vemos claro el camino. Simplemente sí es disfrutarlo, pero es vivir el proceso, es sentir el proceso, no es pensar el proceso, no es dar un resultado inmediato, porque no nada más es llegar y ya cumplí y entonces ya todo se resolvió, sino es experimentar cada paso que vamos dando, qué está sucediendo dentro de nosotros, qué vas sintiendo las demás personas, qué vas sintiendo tú mismo, tú misma, en cada paso que vas dando. Si te gusta o no te gusta, a lo mejor a la mera hora cambias de dirección. No es que esté mal el proceso, a lo mejor pensamos que, porque también está esa frase, ¿no? De cuéntale a Dios tus planes, ¿no? Que Él se ríe, o el dibujo, el diseño de que tu camino es derecho y que Dios tiene un plan como pareciera hasta todo revoltoso o muy largo para que tú llegues, ¿no? De los planes. Pero no es que sea el mismo Dios en el proceso de elección, sino es en el cómo elegimos vivir cada paso que vamos dando y que seamos conscientes de eso, ¿no? De que realmente sí te está gustando, o sea, eso quieres para ti, eso realmente te hace sentir bien. Y entonces, ¿cómo vas a saber que vas en el camino correcto? Hablando de tu emoción, ¿cómo te vas sintiendo? Y eso justamente es importante
de abrirnos a la posibilidad de comprender que la vida misma es el proceso. A lo mejor suena muy esquemático hablar de proceso. Anteriormente se decía, ¿por qué me tocan estas pruebas? Y entonces todo era una prueba. Y entonces cuestionábamos a la vida misma porque nos tocaba vivir ciertas situaciones y decíamos, Dios me puso a prueba, la vida me puso a prueba, el destino me está poniendo a prueba. ¿Y realmente te has puesto a pensar si realmente es una prueba o es una elección? Cuando empezamos a asumir que la vida misma es un proceso, entonces pregúntate tú mismo, tú misma, ¿quién está viviendo tu propia vida? No hay otra respuesta más que tú. Entonces quiere decir que el mismo proceso, o lo que llamas proceso, lo que llamas prueba, o lo que llamas voluntad, realmente eres tú. Si tú eres tu propio proceso, entonces no podemos, cada uno de nosotros, en cada una de esas experiencias individuales, personalizadas, no podemos huir de ello, no podemos sustituir nuestros pasos por otros, pero sí podemos direccionarlos conforme nuestro enfoque y conforme nuestra emoción, conforme nuestro estado de ánimo o, como quien dice, conforme a nuestra vibración. Cada uno de esos factores que van vinculados a ti, tus ideas, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tus emociones mismas, tus actitudes, todo eres tú. Y en base a eso es lo que se refleja en tu camino, es lo que vas construyendo, es lo que vas inclusive redefiniendo conforme tú vas transformando también esa forma de percibirte o de vivirte. Y entonces estás liberando, pues, a lo mejor la culpa, el enojo, la incertidumbre del resultado, porque es confiar, es un trabajo. Por eso vuelvo a la idea, no es que no nos ayude la guía divina, sino que es como que nosotros mismos seamos conscientes de lo que estamos buscando y realmente lo disfrutemos, valoremos cada acción, porque es un reconocimiento. A fin de cuentas se habla de una autorrealización, de algo, de un crecimiento personal. No es que crezcamos a la mala, sino que tú te sientas, veas los logros que estás llegando a hacer, cómo vas creciendo, desde algo muy simple a algo totalmente elevado. No nada más es que hagas grandes cosas y seas el mejor del mundo, sino en el cómo vas desarrollando hasta actividades tan mínimas como el escribir una carta, el cocinar, el hacer tus actividades se vuelve un logro personal, porque es donde tú te vas conociendo y sabiendo qué es lo que quieres. Entonces, descubriendo, ¿no? Exactamente. Por eso a lo mejor trilladamente, seguro has escuchado que ya no es preguntar para qué, sino el por qué. Aquí realmente va más allá. Es resignificar las cosas basando todo en tu percepción de ti. Ser consciente de ti, nadie lo puede hacer mejor que tú. Ser consciente de ti es desde no nada más que te levantas, es desde el momento en el que, llamémosle así, conectaste con la vida, elegiste nacer, si es que lo quieres pensar de ese modo, o desde que empezaste a cobrar conciencia psicológicamente o motrizmente, como tú elijas verlo. Pero en el momento en el que tú te estás dando identidad de ser una persona, de ser un ser humano, de ser bajo el género que tú te definas, bajo el carácter que tú poseas, bajo las características que tú estás construyendo y diseñando en base a lo que aprendes, pero también sobre todo a lo que sientes. Todo eso es parte de este proceso. Todo eso es parte de tu propia vida, de tu identidad, de tu personalidad. No nos podemos despegar de ser nosotros mismos. No podemos cambiar el espacio con alguien más, porque al final de cuentas, inclusive siendo esa persona en los zapatos de alguien más, terminarías haciendo las cosas conforme tú lo sientes. Entonces, por eso mismo, el elegir disfrutarte a ti, disfrutar cómo vas
cambiando, transformando o creando cada momento, es darte cuenta cómo lo ves, cómo lo observas, cómo lo piensas, cómo lo sientes, cómo lo dices, cómo lo actúas. Todo eso es proceso. Y obviamente pues sí, entra el integrante importante de tener paciencia, de soltar el control y la expectativa de lo que estás buscando, pero eso no significa que sueltes el sueño, sino que sueltes la preocupación y aquellos factores que no te están ayudando a enfocarte en lo que realmente te gusta y en lo que quieres alcanzar, porque obviamente entran nuestros miedos, nuestras inseguridades, si somos capaces, si lo vamos a lograr, si falta mucho, si está lejos o está cerca, si realmente lo vas a lograr, cuando en realidad es enfocarnos de que siempre hay tiempo, de que siempre, que en todo momento vas a poder alcanzar tus objetivos, que estás listo, estás lista, preparado, preparada para cualquier experiencia. Entonces si se nos van presentando en el camino esas oportunidades es porque estamos listos, pero obviamente en algún momento hicimos un podcast, practica el resultado o practica la experiencia. Así es. O practica la manifestación, o sea, en tu mente ve familiarizándote con ese resultado, porque a lo mejor te da miedo dar el paso y dices no sé cómo lo voy a lograr y vuelve a hacerse presente el temor. Así es la mente. Pero bueno, pues simplemente es no pelearnos con ella, generar armonía con la emoción y decirles, a ver, calma, todo está bien, ser gentiles y suaves en este proceso. Y entonces eso nos va a ayudar a tener una visión mucho más clara, ¿no? Alguna vez platicábamos precisamente de por qué no apostar a que saliera lo mejor. ¿Por qué no pensar ahora, en vez de que tal vez salga mal, por qué no pensar al revés? Pensar que las cosas que haces están o pueden salir mejor de lo que pensabas. Conforme vas acostumbrándote a eso, conforme menos vas juzgándote y más vas aplaudiendo lo que sí te hace sentir bien y estás haciendo, entonces tu mente se acostumbra. Y también tu mente va a empezar a reflejar esa apuesta por lo mejor. Y la mente no solamente se quedará solo pensando o ideando, también tu cuerpo lo resentirá, lo sintonizará precisamente con tus acciones, con tus opiniones, con tu forma de ser. Entonces este paquete completo que eres tú, que es todo este proceso de vida, se sintonizará, se direccionará hacia una forma diferente, más constructiva, efectiva si lo quieres ver así, certera. Y eso va a dar resultados diferentes. Entonces, por eso mismo, hablando de esa paciencia, la paciencia va inherente a ti. Es algo que es parte natural dentro de tu crecimiento y dentro de tu experiencia de ser tú. Simplemente es observarnos. Cuando estamos precisamente cuestionando nuestro proceso, nuestra vida, y tomamos puntos de referencia en otras vidas, en otros procesos, que posiblemente podemos admirar, que posiblemente podemos tratar de definir, quiero ser como esta persona, quiero lograr lo que esta persona ha logrado, entonces simplemente no es que te decepciones y veas precisamente tu reflejo y lo compares y te vuelvas a ver limitado o mínimo o inferior justamente a ese ejemplo. Simplemente es comprender que en tu propio camino, en tu propia experiencia, en tu propio ser, y que sigues viviendo dentro de tu propio ser, el resultado no está en el método que elijas, en la disciplina, en la herramienta, en la creencia. El resultado precisamente está justo en quién eres, en lo que haces, en lo que eliges pensar, en lo que estás creando y sobre todo en lo que estás creyendo. Yo creo que por eso es darle el crédito del cómo te funciona. Es, bueno, a lo que quiero llegar es no compararse. Sí podemos inspirarnos y motivarnos en los demás, pero a veces porque no nos funciona, ¿no? Las técnicas que
que nos comparten y pareciera que hay un error o que no funciona el método, sino que simplemente tenemos que hacerlo a nuestra forma. Nos comparten su forma, ahora ¿cómo lo harías tú? Porque eso eres único y obviamente pues somos diferentes. Entonces ahora es hacerlo a tu forma, en el sentido a que me refiero, el que te haga sentir bien, en que realmente te lo creas, que eres tú, que no es el otro, que no son las circunstancias, sino que eres tú. Entonces, obviamente, no es que haya un mejor método que otro, una creencia mayor que la otra o una verdad única que tengas que aprender, sino simplemente es cómo tu propia vida, tu propio proceso, tu propio ser empieza a expandirse conforme a todo lo que ha absorbido, pero sobre todo conforme todo lo que se inspira a hacer. Ahí es donde están las respuestas, las soluciones, en donde está justamente tu libre albedrío de haber elegido ser quien eres. Y ese es el punto de partida de la importancia de tu proceso. Bien, pues hemos llegado al final de este podcast y como siempre pues te invitamos a que visites nuestra página maestriadelser.com y puedas conocer pues todas las meditaciones, terapias, asesorías, cursos que tenemos para ti. Así es, pues ya sabes, te invitamos a encontrarnos en todas las redes sociales como Maestría del Ser. En YouTube nos vas a encontrar como Maestría del Ser, Edgar y Alma. Te invitamos a que te suscribas, que actives las notificaciones para ver todo este contenido. Te acompañamos con este podcast donde quiera que vayas. Puedes compartirlo con quien tú consideres que le puede ser de ayuda. Te agradecemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. luz de sanación Donde le damos voz a tu interior.